Muy bien, ahí está grabando. Bueno, ya están viendo ahí la presentación, se supone. Hoy lo que vamos a hacer es trabajar un poco, no me acuerdo si les había adelantado algo de Gilles Deleuze, un filósofo francés muy reconocido que en los últimos años de su vida se dedicó con mayor detenimiento a pensar el cine, a reflexionar en torno al cine, bueno, a escribir sobre cine. Em, y bueno, hoy me interesaba, creo que alguna vez en alguna clase, alguna cita, alguna frase de él trabajamos, alguna mención hice seguramente. Y hoy quería pasarles un videíto donde nos vamos a detener un poco para arrojar algunas así, algunos disparadores de reflexiones sobre el cine, sobre conceptos del cine y cómo podemos de alguna manera llevar estos planteamientos que plantea, valga la redundancia, Gilles Deleuze, al campo de la escritura crítica, ¿no? De la palabra escrita, del pensar el cine desde el análisis, desde la reflexión. Luego de eso vamos a, como les comentaba también antes a los chicos, hacer algunas, yo les voy a plantear algunas cuestiones, algunas observaciones que estuve viendo en la actividad 1, en la actividad 2, como de cara bueno, a cuestiones más de rasgos formales, ¿sí? De formato, de escritura, de estructura también de los textos críticos, algunas puntas, algunos consejos, algunas sugerencias, como decía, bien formales, bien que tienen que ver con estructuración y desarrollo del texto, y también algunas pautas, ¿no? Que se pueden observar muchas veces, que podemos distinguir e identificar cuando visitamos algún sitio web, algún blog, cuando leemos algún medio, alguna revista, el diario, no sé si alguno de acá sigue leyendo el diario en físico, en papel, y sigue viendo críticas en diarios, en papel, en periódicos, pero bueno, se siguen, eh, ahí se sumó Aus. Buenas tardes, Aus. Como decía, se siguen leyendo, se siguen reproduciendo críticas en diarios y está bueno a veces poder identificar ahí cuáles son los rasgos formales más claros, más fácilmente identificables en este tipo de formatos, ¿no? Vamos a ver algunas cosas de esas. Perdonen, voy a desactivar un rato el video porque me estoy quedando sin batería en el celular. No me di cuenta. Igual me escuchan. Hola, Aus, ¿qué tal? Así que bueno, vamos a empezar con Deleuze, con esta frase que les estoy compartiendo acá en el PowerPoint y después vamos a pasar a revisar algunas de esas pautas formales, así genéricas, que no son, como decía, tampoco son cerradas, son obligatorias, son las únicas, pero bueno, son algunas ideas que nos pueden servir para orientarnos cuando queremos escribir y de pronto no sabemos cómo empezar. Yo, si bien ya algunas cuestiones les fui marcando, sobre todo en la devolución de la actividad 1 y de cara al ejercicio 2 también, y las hicieron muy bien, se apropiaron muy bien de esas indicaciones así a modo general que yo les ofrecía, pero bueno, vamos a insistir un poco más en eso porque ya llegamos al final del curso, al final del taller, y está bueno que también ustedes puedan empezar a aplicar, ¿no? Estas pautas de escritura, vamos a decir, en sus próximos textos, en sus próximos escritos y reflexiones. Pero antes, siempre con un enfoque más reflexivo, que es también a mí lo que más me interesa, para que los textos críticos no sea simplemente una acción mecánica donde escribimos y opinamos sin detenernos a pensar sobre el cine y sobre la práctica de la escritura y de la reflexión sobre cine. Por eso les traje a Gilles Deleuze, que espero que les guste alguna de las cuestiones que él plantea. Leo esta frase, luego les voy a compartir un videito y después seguimos charlando un poco más. Fíjense lo que dice él acá. Este es un extracto de una conferencia, una especie de ponencia que él da, no me acuerdo exactamente dónde, sé que es en Francia, ahora voy a revisar bien la fuente, es en el año 1987, me parece. Él dice, tener una idea no es del orden de la comunicación. Está de nuevo sacada muy de contexto esta frase, ahora vamos a profundizar un poco más y a contextualizarla. La comunicación es la propagación y la transmisión de una información. ¿Y qué es una información? Una información es un conjunto de palabras de orden, en un orden determinado. Cuando se les informa, se les dice aquello que ustedes deben creer. ¿Cuál es la relación entonces entre obra de arte y la comunicación? Ninguna. La obra tiene algo que hacer con la información y la comunicación, sí, a título de resistencia. La contrainformación no es efectiva más que cuando se vuelve acto de resistencia. Precisamente esta conferencia
que plantea Gilles Deleuze. Como les decía, en sus últimos años de vida, él muere en el año 1995, me parece, esto es del 87, pero le quedaban pocos años activo. Él se dedica a pensar el cine, a ofrecer teorías sobre el cine, pero él va a defender, y esto lo deja muy en claro en esta conferencia, que él como filósofo entiende que en la filosofía no tiene absolutamente nada que ver con el cine, en tanto la filosofía se dedica a crear conceptos, va a decir él, ¿no? Se apropia de los conceptos y explica esos conceptos que sirven en primera instancia para aprender a comprender el mundo, podríamos decir. Primero a comprender el mundo, ofrecer explicaciones de por qué funcionan las cosas en el mundo humano, en el entorno humano, en el mundo moderno, ¿no? Descubrirlo, desentrañarlo. Más actualmente, bueno, deconstruirlo, ¿no? Desnaturalizar verdades instaladas, verdades instauradas. Esa sería como la necesidad más urgente de la filosofía. Él va a decir que el cine es otra cosa, que a él le interesa porque a él le ha hecho pensar mucho, pero que no tiene que ver con la filosofía en ese sentido. Él va a decir que el cine es, en cambio, ese modo de manifestación, ese medio, ¿no? Que puede repensarse a sí mismo, es decir, los que se dedican al cine pueden pensar sobre cine, los directores, los realizadores, los cineastas, los críticos pueden pensar sobre cine, pero no sobre filosofía. Es contradictorio lo que dice en el sentido de que él es un filósofo que al fin y al cabo está buscando reflexiones en torno al cine y está buscando conceptualizar a partir del cine. Pero a él le interesa mucho dejar en claro que el cine y la filosofía son dos disciplinas muy diferenciadas en cuanto a sus ideas originarias, ¿no? Sus propósitos nodales, originarios, más funcionales. Él va a decir todo esto previo a llegar a esta conclusión que ofrezco acá en esta frase, en la placa, en este extracto que les estoy compartiendo. Él dice que lo único que tiene al fin y al cabo el cine en común con la filosofía es la contextualización de las reflexiones, ¿no? En qué espacio-tiempo, en qué contexto espacio-temporal tienen lugar esas reflexiones. Piensan esos cineastas, esos críticos, ¿no? Esa gente del cine, y en qué contexto piensa esa gente de la filosofía. Por eso él se incluye, porque a él el cine lo hace pensar en ese sentido, digamos, partiendo desde un contexto sociohistórico determinado. Él va a definir al cine, esto no tiene mucho lugar con lo que queremos apuntar hoy, pero bueno, él lo va a definir como bloques de movimiento, duración y bloques de espacio-tiempo, ¿no? Es como una descripción así muy general, que parece muy abstracta, que él se va a detener mucho en el cine de Robert Bresson, para darle una explicación un poco a esta diferenciación que plantea entre bloques de movimiento, duración y bloques de espacio-tiempo. Que parecen que son sinónimos, pero en verdad no lo son. Eso en todo caso les recomiendo si les interesa indagar un poquito más en los textos, en la bibliografía de Gilles Deleuze, que es realmente muy interesante. Pero bueno, lo que les proponía acá con esta cita es una de las conclusiones a las que él llega cuando se pregunta precisamente, ok, ¿qué es un acto de creación en el cine? ¿Cómo se manifiesta un acto de creación en el cine? Y él va a decir como un acto de resistencia, como un acto de resistencia ante lo que está instalado, ante lo que está instaurado institucionalmente. Por eso él va a decir que transmitir una idea creativa en el cine no es comunicación en verdad. Acá sí ya estoy haciendo referencia a lo que plantea la frase que les estoy mostrando en la placa, ¿no? Yo podría no estar muy de acuerdo con esta determinación de que el arte no es comunicación. Estamos precisamente tratando de, siempre que se ofrece un discurso artístico, decir que el director está queriendo transmitir una idea, ¿no? Que esa figura autoral está queriendo ofrecer una idea, una concepción del mundo, una ideología, en términos de imágenes y sonidos, con un tratamiento formal, con un tratamiento estético determinado. Pero está queriendo transmitir algo, y transmitir algo, por definición, tiene que ver con contar un mensaje, con hacerle llegar un mensaje, un discurso comunicativo, ¿no? A un enunciatario, a un destinatario. Pero bueno, bien, Deleuze acá en esta conferencia va a decir que no. Evidentemente su concepción de la comunicación, digamos, es otra. Y él va a decir la comunicación como concepto más filosófico, ¿no? Recordemos que él lo que decía de entrada en esta conferencia es que filosofía y cine son disciplinas diferenciadas,
Y por eso él va a decir que desde un posicionamiento filosófico, desde una concepción filosófica, comunicación, por lo tanto, no va a ser algo que ocurra cuando se establece esto, un discurso artístico, un suceso artístico. ¿Por qué? Porque la comunicación no es más, como dice acá en la placa, que la propagación de información de manera impuesta, de manera unívoca, ¿no? Como si fuera el único sentido, la única dirección posible. Esto podríamos vincularlo más con, bueno, la manera que tienen de comunicar o de informar, no lo sé, medios de comunicación, algún noticiero, que son al fin y al cabo formatos que están cada vez más obsoletos, ¿no? Con el advenimiento de las nuevas tecnologías. Pero bueno, en este sentido, la comunicación, va a decir Deleuze, es información. Es decir, un conjunto de palabras en determinado orden que imponen determinado orden, ¿no? Que imponen determinada verdad como si fuera la única, la directa, ¿no? Autónoma, transparente. Y él va a decir aquello que es conveniente que creamos, aunque no lo creamos, pero deberíamos comportarnos como si lo creyéramos. ¿Se entiende? Esto dice la placa, ¿no? Cuando se les informa, cuando se transmite una información, va a decir Deleuze, se nos está diciendo aquello que deberíamos creer para no corrernos de la norma, para no ser unos anormales, disfuncionales al sistema, de cierta manera, ¿no? Como que todo el tiempo se nos está queriendo hacer entrar dentro de paradigmas, dentro de preconceptos, dentro de verdades ya instaladas, ¿no? Que es la única verdad que es indiscutida, que no se puede cuestionar, que no se puede interrogar, ¿no? Eso es lo que está queriendo decir Deleuze. Y por eso él dice que comunicación es información en ese sentido. Imponer un orden como si fuera el único, ¿no? El único atribuible, el único comprensible. Aquello que es conveniente que creyéramos. Va a decir, bueno, que la información no es otra cosa que el sistema de control en el que vivimos inmersos, que el control hoy en día no es tanto disciplina, sino que es poder, que es controlarnos indirectamente sin que nos demos cuenta, ¿no? Cuando tenemos, bueno, hoy en día, ¿no? Estamos rodeados de dispositivos y de celulares, ¿no? Donde de pronto tenemos que permitir acceso a nuestra intimidad para crearnos una cuenta en Facebook, en Instagram, para usar una red social, ¿no? Tenemos que permitir el acceso al micrófono, a la cámara. Estamos permanentemente controlados de alguna manera. Mi intención no es seguir alarmando, alimentar este estado de alarma en el que vivimos ya inmersos hoy en día. Pero bueno, a esto se refiere Deleuze cuando dice que el poder, que la información es poder y que el poder es control. Control del que no nos damos cuenta, pero estamos rodeados permanentemente. Ahí aparece entonces el arte, no como comunicación, dice Deleuze. El arte no como comunicación, sino como acto de resistencia, sino como contrainformación, como dice aquí este último pasaje de la clase, de la frase, perdón. La contrainformación no es efectiva más que cuando se vuelve acto de resistencia. Ahí aparece el cine, ahí aparece el dispositivo del cine, ahí aparece el arte en general, ofreciendo otra lectura de la realidad, ¿no? Y en función de esto ahora vamos a ver un fragmentito del video en donde él, bueno, profundiza un poco más sobre lo que quiere decir. Y luego yo les voy a hacer una reflexión sobre por qué creo que deberíamos poder vincular esto con la práctica de la escritura crítica, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que nos trae hoy aquí. Les voy a compartir este fragmento del video. Veo si tienen algún comentario, duda, todo lo que les parezca. Y les advierto, no sé si lo conocieron, no sé si lo vieron a este video alguna vez. Está también pasado a texto, así que se los voy a compartir como parte de la bibliografía. Les advierto que esto es de sus últimos años de vida. Deleuze tiene un tono de hablar bastante moroso, podríamos decir, bastante parsimonioso y lento, así que bueno, traten de no dormirse nada más. En todo caso, igual dura 10 minutos, lo voy adelantando un poco. Él llega a la idea final de lo que nos interesa hacia el cierre del video. Después también les puedo compartir, si les interesa, la conferencia entera, que dura aproximadamente 50 minutos, menos de una hora, y muchas de las cosas que dice están muy interesantes. Es lo que les traté de resumir recién en 5 minutos. Vamos a compartirlo y ahora me van a decir si se escucha y todo eso. Compartir audio. A ver.
Je me dis, voyez bien, avoir une idée, c'est Tiene pas de l'ordre de la subtítulos igual. communication, en tout cas. Se escucha, ¿no? Genial. Igual lo importante es más leer los subtítulos porque está hablando en francés. Capaz que alguien acá sabe francés, pero bueno, lo vemos. Mais je me dis, voyez bien, avoir une idée, c'est pas de l'ordre de la communication, en tout cas. Et c'est à ça que je voudrais en venir, parce que ça fait partie des questions qui m'ont été très gentiment posées. Je veux dire à quel point tout ce dont on parle est irréductible à toute communication. Et c'est pas grave, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il me semble que, en un premier sens, on pourrait dire que la communication, c'est la transmission et la propagation d'une information. Or, une information, c'est quoi? C'est pas très compliqué, tout le monde le sait. Une information, c'est un ensemble de mots d'ordre. Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. En d'autres termes, informer, c'est faire circuler un mot d'ordre. Les déclarations de police sont dites à juste titre des communiqués. On nous communique de l'information, c'est-à-dire on nous dit ce que nous sommes censés être en état ou devoir croire, ce que nous sommes tenus de croire. Ou même pas de croire, mais de faire comme si l'on croyait. Puisqu'on ne nous demande pas de croire, on nous demande de nous comporter comme si nous le croyions. C'est ça l'information, la communication, et indépendamment de ces mots d'ordre, et de la transmission de ces mots d'ordre, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'information. Ce qui revient à dire que l'information, c'est exactement le système du contrôle. Et c'est vrai, enfin je dis des platitudes, c'est évident. C'est évident, sauf que ça nous concerne particulièrement aujourd'hui. Ça nous concerne aujourd'hui parce que c'est vrai que nous entrons dans une société qu'on peut appeler une société de contrôle. Vous savez, un penseur comme Michel Foucault avait analysé deux types de sociétés assez rapprochées de nous. Les unes qu'il appelait des sociétés de souveraineté, et puis les autres qu'il appelait des sociétés disciplinaires. Et ce qu'il appelait les sociétés disciplinaires, qui faisaient partir nettement, parce qu'il y a toutes les transitions, vous voulez, avec Napoléon, qui était le passage typique d'une société de souveraineté à une société disciplinaire. La société disciplinaire, elle se définissait, c'est célèbre, les analyses de Foucault sont restées à juste titre célèbres, elle se définissait par la constitution de milieux d'enfermement. Prison, école, atelier, hôpital. Et les sociétés disciplinaires avaient besoin de ça. Ça a un peu engendré des ambiguïtés chez certains lecteurs de Foucault parce qu'on a cru que c'était la dernière pensée de Foucault. Évidemment, non. Foucault n'a jamais cru, et même il a dit très clairement que ces sociétés disciplinaires, elles n'étaient pas éternelles. Et bien plus, il pensait évidemment que nous entrions, nous, dans un type de société nouveau. Bien sûr, il y a toutes sortes de restes de sociétés disciplinaires, et pour des années et des années. Mais nous savons déjà que nous sommes dans des sociétés d'un autre type, qu'il faudrait appeler ces Burroughs qui prononçaient le mot, et Foucault avait une très vive admiration pour Burroughs. Burroughs proposait un nom très simple de contrôle. Nous entrons dans des sociétés de contrôle qui se définissent très différemment des disciplines. Nous n'avons plus besoin, ou plutôt, ceux qui veillent à notre bien n'ont plus besoin, ou n'auront plus besoin de milieux d'enfermement.
Vous me direz, c'est pas évident actuellement, avec tout ce qui se passe actuellement, mais c'est pas du tout la question. Il s'agit de, c'est peut-être pas dans 50 ans, mais actuellement déjà tout ça, les prisons, les écoles, les hôpitaux sont des lieux de discussion permanents. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux répandre les soins à domicile? Oui, c'est sans doute l'avenir. Les ateliers, les usines, ça craque par tous les bouts. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux les régimes de sous-traitance et même le travail à domicile? Bon, les prisons, c'est une question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de punir les gens que la prison? C'est des vieux problèmes qui renaissent. Parce que les sociétés de contrôle ne passons évidemment plus par des milieux d'enfermement. Même l'école, il faut bien surveiller actuellement les thèmes qui naissent. Ça se développera que dans 50 ans, 40 ans, pour nous expliquer que l'épatant, ce serait faire en même temps l'école et la profession. Ce sera très intéressant, parce que c'est ça l'identité de l'école et de la profession dans la formation permanente, qui est notre avenir. Ça n'impliquera plus forcément le regroupement d'écoliers dans un milieu d'enfermement. Ça pourra se faire tout à fait autrement. Ça se fera par Minitel, enfin tout ça, tout ce que vous voudrez. Et pas tant, ce serait des formes de contrôle. Voyez en quoi un contrôle, c'est pas une discipline. Je dirais par exemple d'une autoroute, que là vous enfermez pas les gens. Mais en faisant des autoroutes, vous multipliez des moyens de contrôle. Je ne dis pas que ce soit ça le but unique de l'autoroute, mais les gens peuvent tourner à l'infini et sans être du tout enfermés, tout en étant parfaitement contrôlés. C'est ça notre avenir. Les sociétés de contrôle et pas des sociétés de discipline. Donc pourquoi je raconte tout ça? Bon, c'est parce que l'information, mettons que ce soit ça. L'information, bon, c'est le système contrôlé des mots d'ordre. Des mots d'ordre qui ont cours dans une société donnée. Qu'est-ce que l'art peut avoir à faire avec ça? Qu'est-ce que l'œuvre d'art? Vous me direz, allez, tout ça, ça ne veut rien dire. Alors parlons pas d'œuvre d'art. Parlons, disons au moins qu'il y a de la contre-information. Par exemple, il y a des pays, dans des conditions particulièrement dures et cruelles, des pays de très dure dictature, où il y a de la contre-information. Du temps d'Hitler, les Juifs qui arrivaient d'Allemagne et qui étaient les premiers à nous apprendre qu'il y avait des camps d'extermination en Allemagne, ils faisaient de la contre-information. Ce qu'il faut constater, c'est que, il me semble, jamais la contre-information n'a suffi à faire quoi que ce soit. Aucune contre-information n'a jamais gêné Hitler. Non. Sauf dans un cas. Et quel est le cas? C'est là que c'est important. Ma seule réponse, ce serait la contre-information ne devient effectivement efficace que quand elle est. Et elle l'est par nature, donc c'est pas grave. Que quand elle est ou devient acte de résistance. Et l'acte de résistance, lui, n'est ni information, ni contre-information. La contre-information n'est effective que quand elle devient un acte de résistance. Quel est le rapport de l'œuvre d'art avec la communication? Aucun. L'œuvre d'art n'est pas un instrument de communication. L'œuvre d'art n'a rien à faire avec la communication. L'œuvre d'art ne contient strictement pas la moindre information. En revanche, il y a une affinité fondamentale entre l'œuvre d'art et l'acte de résistance. Alors là, oui, il y a quelque chose à faire avec l'information et la communication, oui, à titre d'acte de résistance.
Quel est ce rapport mystérieux entre une œuvre d'art et un acte de résistance, alors que les hommes qui résistent n'ont ni le temps, ni parfois la culture nécessaire pour avoir le moindre rapport avec l'art? Je ne sais pas. Malraux développe un beau concept philosophique. Malraux dit une chose très simple sur l'art, il dit c'est la seule chose qui résiste à la mort. Je dis, revenons à mon truc tout au début sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la philosophie, on invente des concepts. Là, je trouve que là, c'est la base d'un assez beau concept philosophique. Réfléchissez, oui, qu'est-ce qui résiste à la mort? Ben oui, sans doute. Il suffit de voir une statuette de 3000 ans avant notre ère pour trouver que la réponse de Malraux est plutôt une bonne réponse. Mais on pourrait dire, alors, moins bien, mais du point de vue qui nous occupe, ben oui, l'art, c'est ce qui résiste. Bueno, muy bien. Ahí terminó este pequeño fragmento. Vuelvo acá a la presentación. Bien, bueno, ahí les copié en el chat el enlace a la charla completa, ¿no? Bueno, la conferencia que él hace, que es había una serie de preguntas, ¿no? Que él iba contestando con sus reflexiones, y un poco empieza con esto que yo les planteaba, ¿no? De la distinción entre filosofía y cine. Luego acá llega a esta conclusión donde no habla precisamente del cine, sino que está hablando más en términos generales de la obra de arte en sí, ¿no? Cuando llega a esta, que es la conclusión más importante, más significativa de su conferencia sobre la idea del arte como contraintención y como acto de resistencia. A mí me interesaba compartirles esta idea. Entiendo que tal vez a mí por lo menos me da sueño escucharlo hablar al pobre Deleuze durante una hora a este ritmo tan lentificado y moroso, pero está el texto, está transcripto todo esto a texto, así que en todo caso después se lo subo también y leerlo es mucho más llevadero. Bueno, por lo menos para mí, ¿no? Capaz que a ustedes es muy interesante lo que dice, desde luego, pero tiene una manera de decirlo, pobre, se ríe Agus. Y la verdad que sí, va como muy lento. Pero bueno, está todo bien. A mí me interesaba poder compartirles esto y cómo lo vinculamos con la práctica de la escritura crítica, ¿no? Hermoso y lúcido Deleuze, dice Gaby. Sí, sí, desde luego. Lo queremos a Gilles. Bueno, lo que podemos concluir acá, ¿no? Tal vez esto es algo que ustedes conocían, pero a mí me interesaba compartirles, esto de que, bueno, no hay relación entonces entre la obra de arte y la comunicación, esto lo dice enfáticamente Deleuze, ¿no? ¿Por qué? Por esto que decíamos, la comunicación implica transmisión de información, y en una obra de arte, como lo es el cine, ¿no? Lógicamente lo incluimos, no habrá entonces información, dice Deleuze, sino contrainformación. Esto es un acto de resistencia. Yo creo que algo semejante debemos poder lograr a través de la escritura crítica, ¿no? Ser comunicación, pero en términos de lo que otros autores como Eduardo Gruner, yo alguna vez en alguna de las primeras clases les compartí una breve reflexión de él, tienen el texto en la bibliografía que es muy cortito, que él habla del arte como otra comunicación, ¿no? Precisamente por esto, ¿no? Por ser una información, perdón, por ser comunicación que no se transmite de manera directa, unívoca, ¿no? Direccional, como queriendo transmitir una verdad, unívoca, incuestionable, irrefutable, irreversible, el término que más les parezca, ¿no? Que les parezca que funcione mejor. El arte tiene que ser otra comunicación, por lo tanto también la escritura crítica, como expansión de los sentidos que propone el arte, ¿no? Giorgio Agamben, yo tengo acá anotado, no lo comparto, esto no lo pasé en la placa, un filósofo italiano, también hablaba, se pronunciaba al respecto y llegaba a una conclusión similar a la de Deleuze en uno de sus textos, de sus manifestaciones. Él decía que el propio acto de creación artística se debe dar de la resistencia, desde la resistencia, porque el propio acto artístico representa en sí la potencialidad del decir y no la ejecución de una orden, ¿no? Entendiendo, por lo tanto, a esta concepción que suena como muy abstracta, ¿no? De la resistencia, la idea de la resistencia, que muchas veces, lógicamente, la atribuimos y la relacionamos y la vinculamos con, bueno, enfrentarse al poder. Al fin y al cabo es eso, ¿no?
La resistencia como conjunto de contraorden, de contrainformación, de contrapoder. La resistencia, por lo tanto, siguiendo esta última frase de Giorgio Agamben, podríamos entenderla como una tensión entre la potencia, entre la impotencia, ¿no? Reunidas en un mismo acto, en un mismo accionar. Por eso mismo decimos que el cine, el arte, la crítica de cine, también, asimismo, no es decir una verdad indiscutida, no es decir una verdad absoluta, ¿no? La crítica tampoco pretende promover este tipo de aseveraciones, podríamos decir, tan cerradas, ¿no? Esta es la verdad en el cine. No es así. Es potencialidad en ese sentido. Por eso me interesaba la frase de Agamben, ¿no? Que viene a complementar un poco esta determinación final de Deleuze. La resistencia como potencialidad del decir. Así como también lo es el cine, así como también lo es el arte en general, así como también lo es la escritura crítica. En esta tensión de potencialidades que nunca se llegan a materializar por completo, ¿no? Podríamos decir que en el cine la podemos traducir y la podemos encontrar en cómo se trabaja la composición desde los planos, ¿no? Desde el ritmo del montaje, lo que hicieron ustedes en la actividad 2, en el microanálisis de escena, ¿no? Esa potencialidad que tiene el arte desde los aspectos plásticos, formales, estéticos, imagen, sonido, todo lo que venimos viendo, lo que hicimos con el análisis de la escena de, bueno, lo hacíamos también con los cortometrajes que les mostré, el de Víctor Erice, también lo hicimos con Bastardo sin Gloria, ¿no? El acto de resistencia, por lo tanto, basado en esta potencialidad del decir, ¿no? Lo que, verdad, esto también lo decía Deleuze en la conferencia y en uno de sus textos, por eso insisto en que si les interesa este fragmentito que vimos, vuelvan a sumergirse en esta charla. Él también dice en un momento algo que yo ya había traído a colación en alguna de las clases previas, y que lo podemos vincular con lo que decía Ricardo Piglia sobre Historia 1 e Historia 2. Esto de que, bueno, lo que se nos quiere decir verdaderamente, realmente, ¿no? La propia idea de verdad para el director, porque la verdad como tal no existe en el arte, sino que existe una verdad subjetiva, ¿no? Una construcción subjetiva que es la que el realizador, la realizadora, el cineasta nos pretende transmitir, es aquello que se nos dice realmente está por debajo de lo que se nos muestra, ¿no? Por debajo de la superficialidad de la película. Bueno, ya lo venimos viendo con los niveles de sentido de Bordwell, ustedes también lo hicieron en la actividad 2, ¿no? Identificar que está por arriba, por encima, lo superficial, ¿no? Lo referencial, mejor dicho, ¿no? Lo referencial, lo explícito, el nivel de la comprensión, ¿no? David Bordwell, historia 1, como decía Ricardo Piglia, y por debajo lo que se nos quiere decir realmente, los sentidos implícitos, los que requieren de una construcción y elaboración de sentido y de interpretación por parte del espectador crítico, por parte de nosotros, como pensadores, ¿no? Como receptores de esa obra. La frase, paren que tengo acá la frase textual que dice Deleuze, la tengo acá anotada. Esperen que la encuentre. Mientras tanto, si quieren decir algo en el chat, mándenle, sin problema. Acá la encontré. Deleuze dice explícitamente, al mismo tiempo que la palabra se eleva en el aire, aquello de lo que se nos habla se hunde bajo la tierra. No, de una manera, bueno, muy, muy poética, muy linda. Suena más bello que lo que traté de decir yo recién. Al mismo tiempo que la palabra se eleva en el aire, aquello de lo que se nos habla se hunde bajo la tierra. Esto lo dice directamente después, esto creo que es en el principio, en el comienzo de esta conferencia, después de definir qué es una idea para él, qué es un acto de creación en el cine, qué es una idea creativa en el cine. Que él lo va a definir, entre otras maneras, la palabra, el adjetivo que le da, va a decir que es un hecho milagroso, ¿no? Que es un milagro que se logre una buena idea en el cine. Pero bueno, insisto, no me quiero meter tanto con lo que dice en otros momentos. Me interesaba esta reflexión inicial y final también al mismo tiempo, que tiene que ver con entender al acto creativo del arte, ¿no? Como un acto de resistencia, como un acto de contrainformación, como un acto basado en la potencialidad del decir, porque no se está buscando transmitir una verdad unívoca, ¿no? Lo mismo desde la escritura crítica.
ser comunicación, acá citando a Gruner, como dice la placa, como otra comunicación, sin ser una información directa, direccional, unívoca. Recuerden lo que comentábamos un poco cuando yo les decía, creo que la semana pasada, cuando hablaba de la función pedagógica que tiene en cierto sentido la escritura crítica, ¿no? Y nosotros, por lo tanto, la responsabilidad y el compromiso que tenemos al hacer uso de la palabra escrita, ¿no? Para transmitir ideas. Y que tenemos que entender esa función pedagógica como, al fin y al cabo, el objetivo final, el propósito final de crear nuevos espectadores críticos, ¿no? Esa tiene que ser un poco nuestra meta, ¿no? Nuestro objetivo final. Poder crear, proponernos a nosotros mismos como críticos, como receptores de los sentidos de la obra del cine, ¿no? De la película, pero también como creadores de nuevos sentidos, ¿no? Esto que insisto tanto, elaborar nuevos sentidos para poder generar una intervención dialógica con el espectador, con el público, ¿no? Que el público pueda ser capaz de apropiarse de los saberes previos que tiene con respecto a la obra para poder crear nuevos saberes, para poder crear nuevos conocimientos. Esa es la intencionalidad pedagógica de la crítica que a mí me parece tan importante. Creo que es una reflexión, una conclusión a la que llegamos luego de ver estas ideas que nos comparte acá Deleuze, por ejemplo, ¿no? Esa condición, esa función gregaria y colectiva, al fin y al cabo, de la crítica, de la actividad crítica. Gregaria en el sentido de que estamos constantemente en vínculo, ¿no? En intervención, en intercambio, mejor dicho, en debate, ¿no? Con otras personas, con otros espectadores, que luego son los que nos permiten poder materializar y explicitar esas expresiones, esas interpretaciones que tenemos de la película en palabras, ¿no? Siempre con esta esperanza, digo, de poder rescatar la experiencia gregaria fruto del intercambio, ¿no? Y además porque es un rasgo primordial de la experiencia cinematográfica, más allá de que ahora no podemos asistir a las salas de cine y entendemos que el asistir a un hecho cinematográfico o una proyección cinematográfica siempre tiene que ver con lo gregario, con lo colectivo, no estamos solos en la sala. Ahora nos tenemos que acostumbrar un poco a que sí, pero al fin y al cabo terminamos de ver una película y las vamos a estar conversando con un otro de alguna manera, ¿no? De alguna manera, indefectiblemente, mucho más a nosotros que nos interesa la escritura y la reflexión crítica, porque la vamos a publicar en algún medio, porque lo vamos a usar para escribir, si no es para mostrárselo a un otro, para escribir con nosotros mismos, para debatir con nosotros mismos, para intentar poder transmitir en palabras esto que pensamos, ¿no? Esto que nos hace sentir la película. Eso ya es trazar un puente, ¿no? Ya es articular, ya es trazar un puente con un otro, un vínculo con un otro, un intercambio con un otro. Por lo tanto, no podemos asumir a la escritura crítica como transmitir una verdad, como transmitir una verdad unívoca que no tiene otra manera de entenderse y que por lo tanto es información, ¿no? Como diría Deleuze, es poder, como diría Deleuze. ¿Por qué? Porque eso bloquea el intercambio, porque eso bloquea que alguien me pueda contestar, ¿no? Que alguien me pueda hacer una refutación, ¿no? Un contraargumento, seguir conversando la película. La escritura crítica también es diálogo, también es conversación de la película. No es decir cuál es la verdad que está escondida en la película, porque esa verdad no existe. En tanto el arte no es más que la potencialidad de un decir. Me interesaba, perdón, eso, poder llegar a estas reflexiones que giran en torno a la escritura crítica, que forman parte del debate. Los invito también a que me digan si están de acuerdo conmigo, qué les parece esto, qué les parece esta cuestión del debate que gira en torno a la escritura crítica. Si ustedes conciben siempre a la escritura crítica de esta manera cuando van a leer una crítica de una película, ¿no? O si normalmente esperan que esa crítica les diga qué esperar de manera manifiesta, de manera explícita, ¿no? De la película. Si realmente esa crítica les va a decir la verdad absoluta sobre la película, ¿no? Más allá de dejar en claro un posicionamiento crítico en términos de juicio de valor, ¿no? Eh, Precisamente una de las
Me parece que acá podría pasar esta placa. Esto está interesante. Una de las cuestiones que yo también un poco les comentaba en las clases anteriores es esto de que, bueno, el proceso creativo, ¿no? La tarea creativa que implica la crítica, que ya habíamos visto también en una de las clases, cuál es su función nodal, originaria, fundamental, ¿no? Tradicional, histórica, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, cuál es el juicio, elevar a un juicio de valor, ¿no? Mayoritario, general, mi gusto subjetivo, de alguna manera. Mi gusto subjetivo en relación a lo que plantea la película. ¿Qué tenemos que poder hacer nosotros? Partiendo de eso que es inevitable, digo, está esa función histórica arraigada a la actividad crítica. No podemos decir que la crítica no es emitir un juicio valorativo, no es ponerle una calificación a la película, porque a fin de cuentas en algún momento va a estar esa valoración, aunque sea implícita, ¿no? Porque hay muchas críticas que no te ponen las estrellas, no te ponen el puntaje tal vez, pero podemos identificar nosotros como lectores qué es lo que está queriendo decir, si está hablando bien o mal de la película, si a ese crítico o a esa crítica le gustó o no le gustó, ¿no? Ahora bien, eso es inevitable. Tenemos que poder, no obstante, como dice la placa, acá también lo puso de una manera medio poética, ¿no? No es tan así, pero liberar una lucha contra el lenguaje, contra esa tradición histórica. ¿Por qué? Porque el trabajo creativo del crítico no es solamente analizar, discernir, identificar, categorizar, clasificar, ¿no? Que esa tal vez es la definición, como dice acá en la placa más clásica, ¿no? De qué es criticar desde el texto crítico. Tenemos que poder identificar y diferenciar que muchas veces hay críticos, hay textos críticos, mejor dicho, no quiero personalizar, ¿no? Y sonar tampoco que estoy atacando, pero sí podemos identificar muchos textos que hablan desde la doxa, el término griego que tiene que ver con la opinión, ¿no? Con opinar. Esto ya un poco lo decía, pero me interesaba enfatizarlo. Y no desde la construcción de conocimiento. Vuelvo a lo que les decía recién de la función pedagógica. Construcción de conocimiento, teorización a partir del texto crítico. La epistem, ¿no? El término griego. Esta es la conclusión a la que me interesaba llegar en esta primera mitad de la clase, de poder pensar a la crítica partiendo todo esto de Deleuze, ¿no? No quiero que quede como desvinculado de lo que parte Deleuze. Para mí esto es una conclusión un poco de lo que él propone como acto de resistencia al arte, a la obra de arte, por lo tanto, al texto crítico. Pensar a la crítica como una vía, ¿no? Como un camino a la teorización y construcción de conocimiento constante. Repensar la doxa, ¿no? De nuevo, la opinión pública. La opinión pública que se supone que es la información, el poder transmitir una verdad, eso es la doxa. Podríamos decir que cuando Deleuze habla de información, se está refiriendo a la doxa, como opinión pública. Y a mí me interesa transmitirles la idea de que la crítica no es un grupo de opinólogos, ¿no? La crítica no es un grupo de opinólogos que transmite verdades. Como dice Barthes, Roland Barthes, no sé cómo pronunciarlo, nunca sé bien cómo pronunciarlo, Barthes. Algunos dicen Barthes, otros Bartés, no sé, yo le digo Barthes, qué sé yo. Como dice Barthes, sigo, es importante pensar a la escritura desde una paradoxa, ¿no? Contrainformación, acto de resistencia. Esto es una traducción que estoy haciendo un poco yo, no lo dice Deleuze esto. Pero a mí me parece que la concepción, no lo dice Barthes tampoco, ¿no? Pero me parece que la concepción de la obra de arte, por lo tanto, del texto crítico, de las reflexiones, de los metatextos, ¿no? Veíamos la semana pasada a Genet, cuando habla de metatextos, los metatextos que giran en torno al acontecimiento artístico tienen que ser pensados como contrainformaciones y como actos de resistencia, así como el texto no, perdón, así como la película, así como el acontecimiento artístico en sí mismo. ¿Se entiende? En este sentido, por lo tanto, a mí me interesa que podamos aproximar, ¿no? Acercar, relacionar el rol del crítico con el rol del teórico. Por eso hablo de la función pedagógica del texto crítico, del rol, de la labor, del oficio
del crítico. Tiene que tener como idea central en su cabeza querer formar espectadores críticos, que el espectador y que el lector que me lee pueda también apropiarse de sus saberes previos cuando ve la película y elaborar reflexiones críticas a partir de eso. Luego están las demás funciones, ¿no? Lógicamente. Luego voy a decir qué puntaje tiene la película para mí desde mi posicionamiento. Pero yo creo que es importante que pensemos en este tipo de, bueno, no me sale la palabra, no sé con qué palabra definirlo, pero de reflexiones, ¿no? De debatir esas afirmaciones que siempre se nos intentan imponer. Hay otra manera de entenderlas y también poder revisitar, si se quiere, ¿no? O restituir, como decía, las definiciones históricas, las definiciones tradicionales que giran en torno al fenómeno artístico, a la crítica, ¿no? Pensar que la crítica, en cierto sentido, surge al mismo tiempo que el cine, ¿no? Muchas veces se dice, bueno, ¿qué empezó, qué surgió antes, ¿no? El cine, van a decir todos. El cine empezó y luego surgió la reflexión sobre el cine. Pero tenemos que entender, así como dice Genet, que todo texto parte indefectiblemente de un texto previo, texto en tanto objeto que forma parte de la cultura, ¿no? Objeto simbólico. Por lo tanto, lo cierto es que el cine surge como experimentación formal, como dispositivo ético, estético, que parte de textos previos. Y esos textos previos no son necesariamente los textos como cultura, en términos generales, sino también textos que reflexionaban sobre novedosas innovaciones artísticas como el cine, ¿no? Nuevas formas de expresión, las nuevas posibilidades y potencialidades que tenían esas nuevas experimentaciones, tal vez en principio como la fotografía, ligado al campo científico, ligado a lo tecnológico, ¿no? Luego, como procedimiento artístico. Primero era una innovación científica. ¿Qué queremos decir con esto? Que primero hay que recuperar ese valor y ese sentido histórico. Y segundo, que si no estaba ese texto de los pensadores, no la profesión crítica en sí, que arriesgaban y que se atrevían a pensar qué sucedía con estos nuevos dispositivos, con la fotografía, por ejemplo, con el potencial artístico de la fotografía. ¿Por qué? Porque no es pintura, porque parece un registro transparente, translúcido de la realidad, ¿no? Y ahora de pronto aparece este nuevo artefacto que inventaron los Lumière, los hermanos Lumière en Francia, que permite capturar y reproducir 24 fotos en un segundo y generar la ilusión de movimiento. Se complejiza la cuestión, ¿no? Se pueden contar historias con este nuevo dispositivo que vamos a llamar cine, ¿no? Este tipo de hallazgos, acá lo resumí muy, muy burdamente, se dieron antes o en simultáneo a la conformación del lenguaje del cine como discurso artístico. Por lo tanto, es muy difícil, es imposible distinguir qué fue antes, ¿no? ¿Fue antes el cine? ¿Fue antes la escritura crítica? Fue antes, por más de que digo, ¿no? Institucionalmente no se lo llamaba escritura crítica, lógicamente. Era pensar el cine, era pensar las innovaciones técnicas de la época. Pero bueno, ya se estaban pensando, ¿sí? Ya había un diálogo ahí, ya había un vínculo. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que debemos ser capaces de pensar, de repensar la historia de los fenómenos artísticos, de la escritura crítica, del cine en general, ¿no? Y no estar todo el tiempo pensando, ¿no? En que lo importante es la novedad, ¿no? Es importante revisar también qué se ha dicho antes, cómo se ha dicho, qué quedó afuera de la historia, ¿no? ¿Qué cosas durante mucho tiempo se pensaron que eran unívocas, ¿no? Direccionales, que eran la única verdad, que eran lineales? Entender que hay desvíos a lo largo de la historia del cine. Por eso yo empecé este taller, también ofrezco estas reflexiones ahora hacia el cierre, porque recuerden cómo empezamos este taller, haciendo una revisión de etapas, ¿no? De cuestiones que surgieron y que transformaciones y devenires que sufrió el cine a lo largo del tiempo, que sufrió la teoría del cine a lo largo del tiempo. ¿Se acuerdan del texto de
de Zunzunegui, de Hayward. Bueno, en su momento también les hablé de Mabel Tazara, de su texto Periodizaciones sobre el cine. Es muy importante que pensemos esta revancha contra la historia, vamos a llamarla, ¿no? Revancha. Redescubrir, permitirnos repensar y redescubrir eso que durante mucho tiempo tal vez consideramos como lo preestablecido, como lo unívoco, insisto con esta palabra, ¿no? Eso, por eso la crítica es construcción de conocimiento a futuro, en perspectiva, porque podemos repensar la historia en este sentido. Hay que pensarlo como contrainformación, como contra lo que está convencionalizado que tiene que ser la única verdad. Más allá de que estén o no de acuerdo conmigo, que pueden no estarlo, me interesaba poder transmitirles estas ideas, que creo que un poco a esta altura lo habrán entendido, porque a lo largo del taller fui haciendo muchas referencias a esto, ¿no? A esto de que, bueno, de que la teoría es muy importante, de que hay teoría histórica. Por eso estoy abordando a Deleuze, que habla desde el año 1987, visto desde la actualidad. Eso es algo, y es viejísimo ya actualmente. Él habla de sociedades de control, ¿no? De que actualmente, dice él, vivimos inmersos en las sociedades de control. Fíjense, lo dice en el 87. Ahora nosotros estamos con los celulares, estamos todo el tiempo observando, salimos a la calle y hay cámaras de seguridad que nos están observando y controlando permanentemente y registrando, etcétera, etcétera. De alguna manera se estaba anticipando todo esto del ES. Puede haber habido alteraciones y modificaciones drásticas, totalmente, seguramente. Pero es interesante volver a esos planteamientos para tratar de entender un poco qué es lo que nos está pasando actualmente a nosotros con eso. Muy bien. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende a dónde quería llevar? ¿Les parece más o menos claro? ¿O quieren que repita algo? ¿Quieren compartirme alguna, alguna reflexión, alguna devolución? Perdón que estoy sin cámara hoy. Tuve que desconectar el celu por falta de batería. No me pueden ver. Pero eso, me interesaba saber si les había quedado más o menos claro. Antes de continuar con ya la segunda parte y el cierre de la clase. Genial, Isabela. Gracias. Creo que se fue Gaby, no sé por qué. Se le desconectó. Tal vez, igual estoy grabando, así que después va a estar grabado como siempre. Van a poder acceder desde la carpeta del Drive a la clase. Totalmente, como dice Adrián, ¿no? Una conferencia premonitoria. Sí, de alguna manera, bueno, Deleuze lo decía ahí un poco, ¿no? Él hablaba a futuro, al fin y al cabo, citando también a Foucault, ¿no? Desde luego, pensadores que un poco se anticipaban, medio como visionarios a lo que iba a pasar. Acá dice algo Agus, la vida en sociedad nos hace entregar libertades a cambio de seguridad y eso implica muchísimo control por todos lados, cada vez más, todo el tiempo. Y una buena expresión de libertad es el arte, como contrapoder, ¿no? Totalmente. Eso me interesaba transmitirles. Acá lo dice Agus muy bien. Digo, no es nada nuevo lo que estoy diciendo, obviamente, lo dice Deleuze en el 87 y lo dice Foucault mucho antes, pero totalmente, va por ahí, y va por ahí también entender a la escritura crítica también siempre ligada a un contexto histórico y siempre ligada a temáticas y a cuestiones que tienen que ver con lo social, tienen que ver con lo que nos rodea, con el mundo que habitamos y el mundo que nos habita, porque nosotros creamos al mundo también, nosotros como seres humanos, como seres simbólicos, creamos y le damos sentido a las cosas, y le damos sentido simbólico y cultural a las cosas, y creamos manifestaciones artísticas como el cine, ¿no? Entonces tenemos que entender a ese nivel la responsabilidad que tenemos un poco como escritores, como pensadores, como
lectores, ¿no? Como espectadores críticos también. Tenemos que entender que siempre hay un vínculo con el contexto y que podemos hablar también desde nuestros textos críticos, desde nuestras reflexiones sobre películas, de estos temas, ¿no? De que de pronto estamos inmersos en sociedades de control, de que antes, ¿no? En una intención por diferenciar que planteaba Foucault y que acá transmitía y traía colación Deleuze, antes vivíamos en sociedades disciplinarias, donde el control era explícito, era represivo, era esto podés hacerlo, esto está prohibido, ¿no? En términos de restricciones morales, existía la prisión, existía la cárcel, instituciones que de alguna manera, bueno, esto lo dice Deleuze muy claramente en este pasaje, ¿no? Nos recluían ahí de manera explícita, de manera restrictiva. Y que hoy en día no, hoy en día el control sigue estando, e inclusive es más fuerte que antes, ¿no? Más represivo que antes, tal vez, pero de manera más implícita. Como dice acá muy bien Agus, entregamos libertades a cambio de seguridad. Está buenísima esa idea, ¿no? Y eso implica control permanente. Y de eso también hablan las películas, de eso también podemos hablar nosotros. Digo, no, hay que también entender la capacidad de poder articular con lo que pasa a un nivel contextual, a un nivel cultural, y poder promover eso desde el texto crítico. ¿Sí? Por eso insisto tanto, ¿no? Mi intención acá no es dar un taller de filosofía, estamos hablando de análisis y crítica, pero inevitablemente, indefectiblemente, estamos hablando desde el contexto, desde cuestiones que nos atraviesan contextualmente, históricamente. Y también, si estamos hablando de textos, de escribir en palabras, de transmitir ideas en palabras, tenemos que referir a teorías, tenemos que referir a textos previos. Por eso también mi insistencia en esto, ¿no? En hablar de Deleuze, en hablar de Genet. Foucault me faltó, pero porque él no abordó tanto el cine. La próxima agarramos algún concepto de Foucault. Pero Deleuze me parecía indispensable que pudiéramos, aunque sea, conversar un poquito, ¿sí? Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Hacemos este cierre hablando bueno, igual si tienen alguna idea más, algo más que quieran comentar, no hay ningún problema. Pero me interesaba ahora poder comentarles de manera muy general esto que lo pueden encontrar en cualquier lado, que yo un poco lo transcribí casi literalmente de una página web, una revista virtual en realidad, bueno, donde yo escribo algunas notas y donde también escriben colegas, y en general se repiten mucho las pautas, y me parecía interesante por lo menos poder compartirlas, más allá de que tal vez ustedes ya en su costumbre de leer críticas, ¿no? De leer ensayos, textos, lo que fuera, de explorar sitios web que se dedican, o blogs, ¿no? Que todavía siguen existiendo los blogs, que se dedican a escribir sobre cine. Estas serían como un poco las pautas generales, más allá de que hoy en día yo también soy consciente de que mucho más se habla desde el texto crítico de cine, tal vez en Instagram, ¿no? Con posteos mucho más breves, con otro tipo de formatos. Soy consciente de que, lógicamente, en tiempos de expansión tecnológica, todo se vuelve más fugaz, ¿no? Más fugaz, más espontáneo, hay que poder leer rápido e interpretar rápido las ideas. Pero bueno, de todas maneras, no estoy en contra de eso, sí me parece que está bueno entender a la escritura también desde estas otras concepciones de formatos que todavía siguen funcionando, sobre todo también en ámbitos más académicos, ¿no? Más de instituciones donde también el texto crítico surge. El texto crítico como eso, como análisis muchas veces también, apropiado y mezclándose con otros formatos de textos. Por ejemplo, ¿no? Una extensión. ¿Cuál es una extensión apropiada para un texto crítico o para un análisis en este tipo de sitios web, de páginas web? Aproximadamente entre 6.000 y 12.000 caracteres, 15.000 caracteres para ensayos, para textos un poco más elaborados. El título, un componente muy importante, primordial, que yo se los voy a pedir para la actividad de cierre, ¿sí? Para el último ejercicio. Les voy a pedir que piensen en un título, perdón, que bueno, ya hablábamos también
la semana pasada cuando veíamos las categorías de transtextualidad que proponía Genet, ¿no? Y hablábamos del título como un componente paratextual, ¿no? Todo lo que rodea ese entorno variable del texto en sí mismo, que también agrega, suma, ¿no? Adhiere sentido, adhiere fuerza, eso, simbólica, a lo que estamos transmitiendo desde el texto, a nuestra reflexión. El subtítulo también muchas veces es importantísimo. Los subtítulos que se dan también en el propio cuerpo del texto, ¿no? Yo acá no lo puse, pero eso me parece importante. Eso me parece, sobre todo hoy en día, ¿no? Donde están las herramientas en blogs que se manejan tal vez a través de WordPress, ¿no? Del lenguaje SEO, ese lenguaje específico de programación, de informática, que es necesario tener algún conocimiento, aunque sea muy general, muy básico, para saber cuándo poner títulos o subtítulos para que después alguien googlea, ¿no? El nombre de la película y le aparece, eh, bueno, con mayor, eh, aparece más fácilmente, digamos, ese texto o ese nombre de la película, identifica como estas palabras clave, ¿no?